delante de ti, pidiéndote ayuda, rogándote socorro, Señor. Padre, en esta mañana tú has puesto en mi corazón y en el corazón de mi pastor el que yo esté aquí trayendo una palabra que tú te has encargado de depositar en mi corazón. Y me maravillo, Señor, de pensar que tú depositas cosas preciosas en vasijas de barro. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Que me uses, Padre. Reconozco mi incapacidad, pero sé que tú eres Dios Todopoderoso, Señor. Y necesito que tú me uses, Padre. Me humillo ante ti, Señor, y te ruego tu auxilio en el nombre, que sobre todo nombre, que esta palabra, Señor, cale en mi corazón y en el corazón de aquellos que están en esta mañana en este lugar, porque tú los trajiste para recibir alimento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar con una canción de adoración. Sí, y el músico que se me hizo. Ahora viene el músico. El músico principal, te mando. Las navidades están buenas. Aleluya. Mira, te das la cartera para tomar la uña. Ah, sí, yo no la uso aquí, esta canción aquí. Okay. Vamos a entonar una canción. Los que se la sepan la pueden seguir conmigo. Pero es una canción de humillación, ¿verdad? Que solo a los pies del Señor es que encontramos aquello que necesitamos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a comenzar con una palabra que se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 8. Le voy a pedir a alguien que me la lea. Esther, capítulo 3. Capítulo 3.
los versos del 8 al 13. Esther 3, del 8 al 13. Esther capítulo 3, los versos del 8 al 13. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. No guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Esta historia, ¿verdad?, es bien conocida, la historia de Esther, y se asemeja mucho en parte a lo que está ocurriendo en estos momentos a nivel mundial, ¿verdad? Y es que mucha gente se ha dado cuenta de que existe un pueblo diferente, un pueblo que no se deja regir por lo que este mundo considera bueno, porque estamos viendo que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le está llamando bueno en estos momentos, ¿verdad? Esto, el hecho de que el pueblo de Dios viva de una manera diferente, ha levantado ira, enojo y desprecio, porque no nos amoldamos a lo que nos proponen, porque va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Hay pequeños grupos manifestando sus ideas, ¿verdad? Y tratando de metérnosla por boca y nariz, creyendo y queriendo que nosotros pues los apoyemos en sus cosas, cuando sabemos que eso que están proponiendo es en contra de lo que dice la palabra de Dios, y un cristiano verdadero no cede a las presiones porque está parado bien firme, ¿verdad?, con sus principios y sobre todo con la palabra de Dios bien metida en su corazón. En este libro completo de Esther es bien conocido también que no se menciona el nombre de Dios en ninguno de sus capítulos, pero sí se ve la manifestación del poder de Dios en toda la historia. El pueblo de Dios en esta historia, y aún ahora, ¿verdad?, era perseguido porque se le pretendía extinguir. Fue considerado sin valor y su vida, la vida de cada uno de los judíos, fue vista como innecesaria. Pero Dios intervino una vez más, y es que tenemos que recordar y gozarnos en que tenemos un Dios que es soberano. El pueblo fue puesto en riesgo, pero Dios tocó el corazón de una mujer, al punto de que ella fue el instrumento que Dios utilizó para evitar una masacre, ¿verdad? ¿Sabe? Les quiero hablar ahora de las mujeres. Sé que hablamos bien poquitas, pero Esther era una mujer común. Ella no tenía muchos estudios, no era de una familia acomodada, ni era nadie que tú pudieras decir que era extraordinaria. No tenía nada extraordinario ella en sí misma, pero sí tenía un Dios extraordinario que ella conocía muy bien. Esther poseía en este momento de la historia todo lo que sueñan muchas niñas, ¿verdad? Y algunas mujeres, de vivir en un castillo, estar casada con un rey, tener sirvientes a nuestra disposición. ¿Quién no quiere eso, verdad? No tenés que hacer casi nada. El rey solamente te manda a llamar de vez en cuando. Y es una
que llevaba el resto de las mujeres judías. Ella pudo haber dicho que estaba bien, y yo estoy bien, y yo vivo en el palacio y arreglármelas como pueda, ¿verdad? Para salir de la situación de la matanza de los judíos. Pero ella comprendió cuál era el propósito de su vida y se sometió a la voluntad de Dios. A nosotras las mujeres, yo no sé si a ustedes, pero a mí me enseñaron que yo debía tener un buen matrimonio, que tenía que tener los hijos que Dios me permitiera bien educaditos, ¿verdad? Y que tenía que haber estudiado lo más que podía y trabajar duro para sacar mi familia adelante. Eso es lo que nos enseñan a la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Tener buen matrimonio, tener nuestra casa lista, limpia, tener un buen trabajo para ayudar a nuestros esposos si es necesario. Y estas cosas no están mal, pero no lo es todo, ¿verdad? Las mujeres tenemos mucho que dar porque todas las mujeres tenemos un propósito. La mujer cristiana es una Biblia ambulante. La mujer cristiana debe ser una mujer entregada a la oración. Esas oraciones que hacen que los cielos se conmuevan, ¿verdad? Y bajen bendiciones que toquen tanto a nuestra familia como a todas aquellas personas que nosotros amamos. La mujer cristiana tiene que estudiar fuertemente la palabra para evitar que la engañen, para evitar que la confundan y para poder instruir a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros niños y evitar que ellos mismos sean confundidos y sean arrastrados a sectas. Una mujer cristiana no se deja presionar por lo que las impías digan, sino que ella misma presiona al grupo de las impías para que ellas se vuelvan a Cristo. Amén. Una mujer cristiana es sabia, es prudente, tiene gozo y aprende a amar hasta los que son casi imposibles de amar. Una mujer cristiana se reconoce aún a la distancia porque lleva un Dios tan grande dentro que es imposible que lo esconda. Amén. Dios se tiene que ver en cada una de nuestras actitudes y no tan solo en las mujeres, también en los hombres, ¿verdad? Una mujer cristiana no es perfecta, pero no se desanima por sus imperfecciones porque su confianza está puesta en un Dios que sí es perfecto. Si nosotras las mujeres, ¿verdad?, nos humillamos diariamente delante de Dios y le entregamos nuestra voluntad, entonces seremos el instrumento que Él use para alcanzar a muchos y a muchas, ¿verdad?, para salvación. Y este es el verdadero propósito de nuestra vida, porque para eso fue que Dios nos llamó. Dios nos llamó a nosotras en un momento de nuestra vida, primero para rendirle adoración a Él, ¿verdad? Pero también para eso que nosotros estamos recibiendo, esa palabra, ese alimento, pasarlo tanto a nuestros hijos, también compartirlo con nuestro esposo en casa, ¿por qué no? Pero también llevarlo a aquellas amistades nuestras que no conocen al Señor, porque muchas de nuestras amistades se acercan a nosotras con desesperanza, con muchos problemas y con muchas situaciones, y nosotras tenemos el remedio a la mano. Amén. Y nosotras no podemos callar. Cada vez que una amiga o que una vecina o que un familiar inconverso o creyente también se acerca a nosotros con un problema, vamos a aconsejarlo de manera bíblica. No vamos a darle esos consejos que dan por ahí por los programas de televisión. No se llevan bien, pues divórciense. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice: lo que yo uní, no lo separe el hombre. Y cosas así. Ahora es muy fácil. Los nenes se están portando mal, no lo soportan, se lo lleva el departamento de la familia. No, cambia tus actitudes, sométete a Dios. Y entonces tus niños verán que tú eres diferente y ellos se portarán diferente también. Pero estamos en un mundo donde lo que predomina es el yo, mis intereses, mis deseos. Y se aconseja de mala manera. Unas mujeres a otras, usted va y... Yo no soy entrometida, pero a veces es imposible no escuchar las conversaciones que tienen las mujeres. Y unas a otras dicen: no lo soporta, pues mija, divórciate, si yo me divorcio y todo me va bien. ¿Pero por qué? Es como que si no me hace feliz, me divorcio. ¿Y por qué no esforzarnos por tener un mejor matrimonio? ¿Por qué no humillarnos delante de Dios y pedir dirección? ¿Verdad? Y hacer las cosas de manera correcta. Nosotras las mujeres tenemos mucho poder, tenemos mucha influencia. Sí, tenemos nuestras debilidades y también tenemos nuestra posición. Ninguna de nosotras puede irse por encima de su esposo. Eso es algo muy bíblico.
Pero también nosotras tenemos una palabra que Dios nos ha puesto. Nosotras no somos ciudadanas de segunda clase. Amén. Nosotras somos cristianas también. Hemos sido lavadas con la misma sangre que fue lavada mi esposo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra que Dios ha puesto en mi corazón es la misma que ha puesto en el corazón de mi esposo también, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es una. Aleluya. Así que cada una de nuestras mujeres de nosotras las mujeres tenemos que entender que cada una tenemos un llamado, que cada una de nosotras tenemos responsabilidades y tenemos que aprender a hablar y dejar de callarnos por miedo de no encajar en un grupo. Si usted no encaja en un grupo porque es cristiana, pues no se mete en ese grupo. Si la desprecian por ser cristiana, usted siga siendo cristiana y demuéstrele con su vida que usted es más feliz que ellas. Sí, Señor. Pero tenemos que nosotras las mujeres espuelearnos y dejar de estar durmiendo en los laureles, como dicen por ahí. Que toda mujer cristiana comprenda y camine en la voluntad de Dios para su vida. Esa es la oración número 1. Nosotras las mujeres tenemos que comprender y caminar en la voluntad que Dios tiene para nosotras, sin quejarnos, someternos. Maggie, ¿puedes hacer esa oración? Nosotras aprendamos a vivir en la voluntad de Dios haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, mujer. Oremos. Padre Santo, Padre Eterno, mi Dios Todopoderoso y Misericordioso, gracias una vez más, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque tú nos has puesto en nuestro corazón, Señor, el venir aquí temprano para reunirnos, para aprender más de ti, Señor, para traerte las oraciones y las preocupaciones de cada uno de nosotros, mi Dios, como hijos tuyos. En estos momentos, Padre Santo, te suplico, te ruego, Padre Santo, que tú obres en el corazón de cada uno de tus hijos aquí presentes y los que también escuchan, Padre Santo, porque tú has de transformar el corazón de cada uno de tus hijos en tu tiempo. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nosotras mujeres, pero también en los hombres, en el corazón de cada uno, para que estemos sometidos a ti, Señor, para que nos dejemos dirigir por ti, para que tu palabra cale hondo en nuestros corazones y no solamente se quede ahí atesorada, sino que la pongamos por obra, Padre Santo, porque tú has puesto esa palabra, mi Dios, para que nosotros nos dejemos dirigir por ella, porque esos son tus mandatos, esto es lo que tú esperas de cada uno de nosotros, que nosotros estemos siempre sometidos a ti y que estemos siempre dispuestos a seguir y caminar hacia donde tú quieres que nosotros caminemos, que no seamos tercos, Padre Santo, que aprendamos, mi Dios, a caminar un paso a la vez y no queramos ir a prisa, que podamos, Padre Santo, saborear tu palabra, que podamos andar en ella y que podamos compartirla, mi Dios, que estemos sometidos en todo, tanto a ti, Padre Santo, y nosotros las mujeres, que también aprendamos a ser humildes ante nuestros esposos, que nosotros estamos llamadas a seguir a nuestro esposo y no querer dominarlo, no querer irnos por encima de ellos, mi Dios, sino que su palabra también nos dirija a nosotras, porque así tú lo has establecido, Padre. Bendícenos, Señor, y pon en nuestro corazón tu palabra y que podamos seguirla. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, el próximo versículo que voy a buscar lo tengo aquí escrito. Si lo quieren buscar, pues. Pero yo lo tengo acá, no le voy a pedir a nadie que lo lea. Dice en Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La clave del versículo es perseverar, ¿verdad? Perseverar significa mantenerse constante, sin cambiar y sin desistir. Nuestros pensamientos producen emociones en nosotros, ¿verdad? Cuando estamos pensando en algo un recuerdo que nos hizo feliz, rápido sentimos felicidad. Pero cuando, por ejemplo, pensamos en algo bien triste que nos pasó durante el año, especialmente en este momento en que estamos llenos de pensamientos, ¿verdad? Porque estamos finalizando el año y estamos recordando cosas que pasaron durante este año. Y hubo momentos en nuestra vida que nos causaron mucha tristeza. Y cuando los recordamos, seas hombre o seas mujer, siempre vas a sentir un poco de tristeza. Si fue que parte un familiar que tú querías o una amistad muy especial que tenías, ¿verdad? Eso también causa dolor.
Pero si recordamos esos momentos felices que pasaron en nuestra vida, un día que nos fuimos de vacaciones y la pasamos muy bien, o algo así, pues nos sentimos felices, ¿verdad? Produce una emoción en nosotros. Cuando tenemos problemas, muchas veces nuestro pensamiento se fija y se mantiene constante en el problema. Y empezamos a pensar en otra cosa y de repente el problema. Y pensamos en otra cosa y el problema, y el problema, y el problema. Y tratas de como con la paleta de ping-pong hacerle ¡pum! Pero la pelotita vuelve a regresar, te la vuelven a batear, ¿verdad? Cuando estamos estresados, olvidamos las promesas de Dios también. Esas promesas en las que debimos de haber estado pensando todo el tiempo y que nos hubieran evitado todo ese estrés. Porque la palabra nos manda a pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, ¿verdad? No estar pensando en yo tengo coraje con este porque me hizo esto, ¿verdad? Hay veces que todo el tiempo estamos pensando en el coraje que pasamos, en el dolor que pasamos, en aquello que nos pasó. Hay gente que piensa en lo que le pasó hace como 40 años atrás y todavía sienten el mismo dolor ahí. Porque no han perdonado, ¿verdad? Pero entonces pongamos por ejemplo cuando usted decide ir al gimnasio, ¿verdad? Las personas van al gimnasio porque quieren tener músculos desarrollados o porque quieren bajar unas libritas, ¿verdad? Mucha gente va al gimnasio y generalmente es porque quieren tener un mejor físico. Algunos dicen que quieren tener una buena salud, pero también quieren verse mejor, eso es un secreto. Si usted va un día al gimnasio y está desde por la mañana hasta la noche haciendo todas las máquinas y se metió en todas las clases de aeróbico y de spinning y de todo lo que den ahí y ese día comió bien saludable, hizo todo al pie de la letra, un día. Y los otros 6 días hizo lo que le dio la gana, no fue al gimnasio, no comió como debía, ¿verdad? Hizo todo. ¿Funcionó? No funciona, ¿verdad? Porque hay que perseverar. Fuimos un día, pues no esté todo el día ahí metido, ¿verdad? Vaya un poquito hoy, un poquito mañana y así todos los días, ¿verdad? Pero así, usted, entonces si va al gimnasio todo un día y se explota, no va a tener resultado. Asimismo, cuando pensamos en el Señor, un día completo, todo el día, cogemos el domingo para ir a la iglesia y para pensar en el Señor y para hacer todo lo que al Señor le agrada, un día. Pero si los otros 6 días estamos viviendo a nuestra manera, no vamos a tener resultados tampoco, ¿verdad? Ese día lo pasaremos feliz, el día que pensemos en el Señor y se lo dediquemos al Señor completamente. Pero los otros 6 días nos va a ir de la patada, porque estamos quitando al Señor de nuestra vida y solamente le designamos un día. Así como si usted va al gimnasio un día a la semana y come bien ese día, pero los otros 6 días no hace lo correcto, usted va a tener consecuencias, pero no va a tener buenos resultados. Si nosotros entonces hacemos lo mismo con el Señor, le dedicamos todo un día, pero los otros 6 días no lo queremos en nuestra vida, vamos a tener consecuencias, pero no vamos a tener buenos resultados, ¿verdad? Entonces, si buscamos en la epístola a los Filipenses, en ella está escrito un mandato. En el versículo 8 del capítulo 4 dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto perseverar pensando todo el tiempo, ¿verdad? Pensando en el Señor, pensando en todo lo bueno. Entonces, la meditación es qué pensamientos están ocupando nuestra mente de continuo. ¿Qué pensamientos están ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo? Estamos meditando de verdad en la palabra del Señor y en el Señor mismo de una manera constante. Esa es la pregunta. Si deseamos sentir paz, tenemos que perseverar en la meditación en el Señor y en su palabra. Esas son nuestras mejores armas contra los dardos de fuego del maligno. Usted llena su mente y su corazón y su ser completo de la palabra de Dios y de sus promesas. Y cuando vengan los dardos del maligno, no encuentra la paja seca para hacer fuego en su cabeza. Lo que encuentra es agua y no puede encender el fuego ahí. Él nos dará paz, completa paz. Paz con Dios, paz de conciencia, paz en todo tiempo, paz en todas las circunstancias de nuestra vida, por adversas que sean. Y la oración es esta: ser constantes en el pensar en el Señor para que siempre tengamos paz. ¿Quién quiere hacer esa oración?
santo y justo, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, porque estamos en este medio de gracia que es tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te presentamos, Señor, esta oración delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que eres tú, Señor, el que pone en el corazón nuestro, Señor, primeramente, el estar en tu casa, Señor. Es lo que tú mandas en tu mandamiento de congregarnos, Padre. Permite, Señor, que esto que ha hablado nuestra hermana, Señor, sea en nuestro corazón una realidad. Que cada día te tengamos a ti presente, Señor, para que cuando vengan estas situaciones difíciles en nuestra vida, Señor, podamos tener paz en el corazón. Que podamos, Señor, sentirte a ti presente en nuestra vida, Señor, para poder descansar, para poder confiar, para poder esperar en ti, Señor amado. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que cada día cuando nuestra situación sea difícil, busquemos, Señor, rápidamente tu rostro, Señor. No solamente en esa ocasión, sino siempre, Padre. Porque cuando vienen situaciones difíciles, si no tenemos esa comunión contigo continua como debe ser, Señor, posiblemente no vamos ni a ir a tu presencia, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que cada día pongas en nuestro corazón el tenerte a ti en primer lugar, Señor, como reino de nuestra vida, Señor, para poder nosotros poder tener confianza, descanso, Señor, y espera en ti, Señor. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que cada día tú provoques en nosotros, Señor, un deseo de escudriñar tu palabra, Señor, un deseo de estar en tu presencia en oración, Señor, un deseo, Señor, de congregarnos, Padre amado, porque esta es la única manera que nosotros podemos tenerte presente en todo tiempo, Señor. Pero si lo hacemos así esporádicamente, Señor amado, cuando vengan situaciones difíciles nos vamos a desesperar, Señor, y no vamos a poder encontrar esa confianza y ese descanso que necesitamos en ti, Padre. Provócalo en nosotros cada día, Señor. Necesitamos, Señor, estar delante de tu presencia para poder estar, como dice tu palabra, en completa paz. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Santiago 1, del 2 al 4, dice la palabra de Dios de esta manera, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántos disfrutan sus pruebas? Las pruebas mortifican la carne, ¿verdad? Nos hacen morir poquito a poco, que es lo que debemos estar haciendo. En medio de esas pruebas sentimos dolor, lloramos, gemimos, gritamos, algunos nos tiramos al piso a patalear, ¿verdad? Hacemos muchas cosas porque nos causan dolor, pero nuestro espíritu debe estar alegre, debe estar gozoso, a pesar de que nuestra carne esté, ¿verdad? Estas pruebas son necesarias, dice la palabra, para producir en nosotros algo bien necesario: paciencia. Paciencia. La paciencia es el producto de las pruebas, y la paciencia realmente es algo básico y fundamental en la vida del creyente. La necesitamos para ser completos y perfectos. Todo lo necesario para nuestra carrera y para nuestra guerra espiritual será otorgado cuando la obra de la paciencia esté completa en cada uno de nosotros. No debemos orar pidiendo que la aflicción sea eliminada, sino pedir sabiduría para usar esa aflicción de manera correcta, ¿verdad? Porque si usted pasa una aflicción y no aprendió nada de ella y usted es un hijo de Dios, le van a dar una, otra vez. Se la van a repetir. Y se la van a repetir. Y se la van a repetir. Hasta que hayamos pasado esa debilidad nuestra, ¿verdad? Desarrollamos paciencia, la paciencia completamente necesaria. Porque muchas veces tenemos una petición delante de Dios y Dios se tarda en contestarla. ¿Cuántos llevan más de 10 años orando por sus familiares para que Dios los salve? Muchos, ¿verdad? Yo digo 10 años, y quienes llevan 20 o 30 años pidiendo por alguien para que Dios envíe salvación a esa persona, ¿verdad? Les regale la salvación, y seguimos ahí, y a veces nos desesperamos, y a veces decimos: pero ¿por qué te tardas, Dios mío? ¿Qué está pasando? Y entonces usted dice: pues a lo mejor es que Dios los va a afligir, y usted los ve más gozosos todavía, y usted: oh, Dios mío, no puede ser, ¿verdad? Y nos desesperamos. Tenemos que tener paciencia, y la paciencia se
pelea, o sea, se tiene que luchar para tenerla. No es algo que mágicamente cae y te la dan y ya eres bien paciente. No pongamos la vista en el proceso, tenemos que poner la vista en el producto final. Cuando nosotros vemos el oro, ¿verdad? No sé si ustedes han visto una pepita de oro acabada de salir del sitio, de la mina, ¿verdad? Es valioso, pero no es atractivo, ¿verdad? Es feo. Realmente es una piedra amarilla. Es lo único que tú puedes decir de ella. Pero si ese oro es procesado por un orfebre experto y lo martillan y lo pasan por el fuego y lo moldean, se convierte en una pieza de joyería preciosa de las que vemos allí, que nos gustan, que valen 1,000 y pico pesos, 2,000 y pico pesos, de esas gargantillas bellas, de las pulseritas y las sortijas y todo eso, ¿verdad? Pero el oro cuando estaba en el comienzo no era lindo, pero después que lo procesaron era precioso, ¿verdad? Siempre fue valioso, pero el proceso le añadió belleza. Asimismo somos nosotros, ¿verdad? Somos valiosos porque Dios nos ha dado un valor a cada uno. Pero si nosotros nos ponemos en las manos del experto y soportamos el proceso, nos convertimos en piezas aún más valiosas y nos convertimos en adornos de Dios. Las pruebas sacan a la luz lo mejor y también lo peor de cada uno de nosotros. A través de ellas se manifiestan muchas cosas. Muchas de ellas no sabíamos que estaban ahí, pero es mediante la prueba que sabemos que están ahí. En medio de la prueba muchas personas encuentran el camino que una vez dejaron atrás. Otras personas se dan cuenta que nunca fueron creyentes. Otras personas se dan cuenta de que su confianza no estaba puesta en el Señor. Mientras que otras se anclan más en el Señor, porque sí confían en Él. O sea, hay diferentes cosas que nos sacan a la luz las pruebas. Usted ve diferentes tipos de personas. Algunas se gozan en las pruebas, algunas se quieren desquitar con los demás porque están en pruebas. Todo depende. Se manifiesta en la prueba lo que hay realmente dentro de cada uno de nosotros. Las pruebas son necesarias y también son inevitables en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Así que es mejor pasarlas con una sonrisa y llenas de gozo, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos permita sonreír, sentirnos gozosos, porque sí, estamos en el medio del fuego, pero no se fije que está en el fuego, fíjese que más adelante usted va a ser una pieza de joyería hermosa. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que pensar. Y la oración que vamos a hacer en estos momentos es que aprendamos a pasar cada prueba con gozo, poniendo la vista en el producto final, que será la paciencia, y no enfocarnos tanto en el proceso. Michelle, ¿puedes abrirla? ¿Tú sabías que te iba a mandar algo? Sí. Toma. Te damos gracias. Y alabamos tu nombre, decimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres soberano, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no nos dejas y nos abandonas en procesos difíciles, sino es para formarnos, Señor. Porque te ha placido y te has empeñado, Señor, en salvarnos. Te has empeñado, Señor, en mirarnos, Señor, y no mirarnos a nosotros, sino mirarnos a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que tú nos enseñes, Señor, en cada proceso, en cada prueba, Señor, a mirar, Señor, las cosas que tú quieres y no las que nosotros entendemos, Señor. Que tú nos enseñes a gozarnos cualquiera que sea nuestra situación, sabiendo que tú estás con nosotros, porque dice tu palabra que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Que no miremos las pruebas como superior, sino que te miremos a ti, Señor. Que no miremos esa tormenta como hicieron los discípulos, sino que te miremos a ti por encima de esas tormentas, Señor. Por esas pruebas que muchas veces nos consumen y nos hacen, y hacen, Señor, que nosotros nos pongamos tristes.
pero es que es doloroso, pero es necesario, porque como Padre tú nos disciplinas, Señor, y te damos gracias porque tú nos disciplinas, porque es una evidencia de que somos hijos, Señor, que no somos bastardos, que somos hijos tuyos, Señor, porque es Padre amoroso, Señor, quiere que nosotros, Señor, caminemos en santidad, en justicia, en integridad, en verdad. Para eso, Señor, porque tú nos has hecho, Señor, para habitar, Señor, contigo, Señor, en la eternidad, pero es necesario que todas estas cosas sucedan para que cada día, Señor, se vea la santidad en nosotros, para que se vea tu perfección en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por las pruebas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque este es el medio que tú utilizas muchas veces, el dolor. Muchas veces tú lo utilizas para acercarnos a ti, Señor. Para nosotros acercarnos más a ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío, y te damos gracias porque tú eres el sabio de los sabios. Gracias, Señor, porque esta es la manera que te ha placido, Señor, hacerlo, y no te cuestionamos, sino que te damos gracias, Señor. Gracias por las pruebas. Gracias, Señor, por disciplinarnos. Gracias por reprendernos, Señor. Gracias porque, Señor, sabemos que tú tienes tus ojos puestos en cada uno de nosotros, Señor, y que te ha placido, Señor, que nosotros estemos contigo y no perecer, Señor, como va a perecer este mundo, sino que tú nos preservas y tú nos guardas, Señor, y tú haces manifiesta todas las cosas para que nosotros realmente podamos entender dónde estamos parados, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que andar, Señor. Gracias por cada una de ellas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Voy a leer una palabra. Toda la palabra que voy a leer de ahora en adelante está en la Nueva Traducción Viviente. Si desean corroborarla con su Biblia, pues lo pueden hacer. Pero todo lo que voy a leer de ahora en adelante está en la Nueva Traducción Viviente. Y esta es realmente la palabra fundamental que Dios me mandó a traer en esta mañana. Estaba esperando, el Señor me dijo a las 10 y 20, son las 10 y 20. Bien, en Éxodo 10, 8 al 11 dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios. Pero exactamente quiénes irán con ustedes. Estoy en Éxodo 10, 8 al 11. Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó, verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes y dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás. Solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Moisés, ¿verdad? Fue elegido, esto es del conocimiento de todo aquel que lleva bastante tiempo en el Evangelio, que fue elegido Moisés para ser el instrumento por el cual el pueblo de Israel sería liberado de la esclavitud en Egipto. Estas instrucciones le fueron dadas aquella vez que estaba en el monte y vio una salsa, ¿verdad? Que al día y al día y al día, pero no se consumía. Estamos allí, vimos la salsa, ¿verdad? Sin embargo, también se le advirtió el endurecimiento del corazón del faraón y que no le iba a ser fácil que el faraón cediera para dejar ir al pueblo. Varias veces Faraón trató de transar, ¿verdad? De hacer negociaciones con Moisés, diciendo que sí, que los dejaría ir un ratito, pero que después tenían que volver. Y en este caso que estamos leyendo, dijo que iba a dejar ir a los hombres, pero a los niños no. Moisés pudo haber dicho, ay, qué chévere, pues está bien, mira, pues está bien, nos vamos un ratito allá a adorar y volvemos. Y así yo me libro de estar con toda esta gente, de liderar un montón, que eran millones de personas, y él se hubiese evitado todo ese trabajo, hubiesen adorado. Pero eso es obediencia a medias, y a Dios no le gustan las obediencias a medias, ¿verdad? Dios quiere la obediencia completa. Decidió obedecer. Lo que me llama la atención, además de la obediencia de Moisés, porque de verdad que se necesita ser bien bravo para someterse al Señor y hacer una cosa como esta, es el hecho de que el faraón decidiera dejar ir a los hombres, pero no a los niños. Y es muy probable que hiciera esto, ¿verdad? Para que los hombres se vieran obligados a regresar, porque no iban a dejar a los nenes botados. Sin embargo, se ve casi desde el principio de la historia que se le ha puesto mucho estorbo a los niños
para participar en la adoración al Señor. Sabemos que el faraón es un símbolo del dominio del maligno, y al maligno no le gusta que los niños participen en la adoración al Señor. Muchas veces y de forma equivocada vemos a los niños como el futuro y olvidamos que ellos son el presente porque ellos están aquí. Usted extiende su mano y los puede tocar. No podemos esperar a que crezcan para entonces permitirles ser parte en el servicio a Dios. Hay que hacerlo desde ahora. Cuando usted les quiere enseñar algo bien a un niño, por ejemplo, yo que soy madre y todas las que son madres lo saben, usted se lo enseña desde pequeñito. Porque ya cuando es grande, usted trata de corregir eso y le va a dar un trabajo de madre. ¿Verdad? Y muchas veces no lo logra corregir. Nosotros a los niños tenemos que enseñarlo prácticamente desde que nacen. Desde que nacen, hablarle la palabra de Dios, esas cosas se van desarrollando en el cerebro. El niño las va internalizando. Aunque uno piense, ay, es lo que está balbuceando, no, pero está escuchando. Y hay algo que se está quedando ahí. Tenemos que enseñar a nuestros niños desde que son bebecitos. Tráigalos a la iglesia desde que nacen. En Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Eso también es un proverbio bien conocido, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero nosotros como padres somos los que dirigimos a nuestros hijos. Usted observa que los maestros se paran al frente de la clase. No se paran en la parte de atrás. ¿Por qué se paran al frente? Para que todo el mundo los pueda ver. Así cuando, ¿verdad?, salimos en grupo y vamos a un sitio, pero nosotros no sabemos dónde es, el que sabe dónde va. Al frente, dirigiendo a los que están detrás para que no nos perdamos, ¿verdad? Nosotros como padres somos los primeros pastores de nuestros hijos. Y seremos sus pastores para siempre, hasta que Dios nos llame a morar con Él, ¿verdad? Dirigir a nuestros hijos e instruirlos en el temor de Dios es nuestra responsabilidad. La responsabilidad no es del maestro de escuela dominical, ni es responsabilidad del pastor. La responsabilidad es de nosotros como padres. Porque un día, de todo aquello que Dios nos ha permitido tener, Dios nos va a pedir cuenta. Incluyendo de nuestros hijos, porque son herencia de Dios, son un regalo que Dios nos hizo a nuestra vida, y de esos hijos también Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te di? Esa es una pregunta que se nos va a hacer. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te permití tener? ¿Verdad? Y entre esas cosas, además del tiempo, el dinero, las posesiones, tus dones y talentos, también están incluidos tus hijos, están incluidos nuestros hijos. Nos van a pedir cuenta. No por uno, en mi caso uno, pero en el caso de los que tienen más de cada uno de ellos, nos van a pedir cuentas a ellos. Entonces, dirigir a nuestros hijos en el temor de Dios, nuestra responsabilidad. Es maravilloso cuando nosotros como familia sacamos un tiempo para tener un culto familiar. Eso es una de las cosas que más se debe hacer en las casas desde que el nene es pequeñito. Hacer cultos familiares. Usted coge a sus hijos, se los lleva para la sala, para el baño, para el parque, para donde sea, y tiene un culto familiar allí. Le enseña la palabra, lo poquito que usted sepa, lo mucho que usted sepa, se lo transmite a esos niños. Sin embargo, no debemos olvidar que nosotros, además de un culto familiar, nosotros ante nuestros hijos somos Biblias también. Ellos están viendo la manera de caminar el Evangelio en cada uno de nosotros como padres. Y en cada uno de los hermanos de la iglesia también, porque los niños vienen aquí y muchos están observando no tan solo a sus padres, sino cómo se manifiestan y se mueven los que están alrededor. Nosotros somos Biblias. Somos embajadores de Cristo donde quiera que nos paremos. Incluyendo somos embajadores de Cristo cuando las puertas y las ventanas de nuestras casas se cierran y nos quedamos adentro del núcleo familiar solamente. Ahí seguimos siendo embajadores de Cristo. Cómo papá trata a mamá, cómo mamá trata a papá. Cómo lo tratamos a él cuando estamos en casa sin que nadie nos vea. Porque hay veces que se tratan bien a los nenes afuera, pero cuando están dentro de la casa son otra cosa. Entonces, ¿qué están viendo nuestros hijos? No crean que esta palabra es más que para que yo transmita. La palabra me majonea a mí primero. ¿Quién la recibió? O sea, yo no estoy aquí para burlarme de nadie, ni para decirle ni restregarle a nadie lo que estoy hablando. La palabra me machacó a mí. Esta palabra yo la tengo escrita hace más de 6 meses.
Sin embargo, meditemos. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están leyendo en nosotros? Cuando es martes o jueves en la noche, ¿qué están viendo? ¿Cómo nos arreglamos y nos bañamos para venir a la iglesia? ¿O están viendo cómo nos acomodamos plácidamente en un sofá? O como decimos, ¡ay, estoy bien cansado! Están viendo los domingos en medio del culto, cómo adoramos al Señor con cada pieza, con cada centímetro de nuestro cuerpo, o están viendo malos rostros en cada uno de nosotros porque no nos gusta. O el hecho de que por la mañana, ¿qué ven? Nos estamos bañando y vistiendo. Hoy es el día en que la iglesia de Cristo se congrega para adorar al Dios Altísimo. ¡Ay, qué fastidio tener que levantarme otra vez de la cama! Esta cama estaba tan calientita y tan cómoda. Tenemos que examinar. Nosotros podemos hablar mucho, pero ellos más que esto hacen esto. Están viendo nuestras actitudes. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Verdad? ¿Qué ven en nosotros nuestros niños? Ven en nosotros, en nuestros rostros, ese deleite y esa hambre y sed por la palabra de Dios cuando alguien está predicando. O escuchan de nuestros labios quejas porque el servicio se está extendiendo. Vámonos ya. ¿Qué están viendo nuestros niños? Hace más de 6 meses que yo estoy llorando por nuestros niños. ¿Qué están viendo nuestros niños? No tan solo en esta iglesia, en todas las iglesias que dicen que son de Cristo. ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué está pasando? No podemos de ninguna manera exigirles a ellos o esperar que en el futuro ellos hagan cosas que no vieron nunca en nosotros. Si lo que vieron en nosotros fue simplemente que el ser cristiano es un impedimento para hacer las cosas que me gusta hacer, es simplemente una barrera que evita que yo haga aquellas cosas que son buenas para mí. El cristianismo no es eso. El cristianismo es cuando tú reconoces que servir a Dios es lo que más te gusta hacer. Amén. Que tú tienes gozo, que eres feliz porque conoces a un Dios que te sacó de la porquería donde vivías y te trajo a su luz admirable y que tú no hiciste nada para merecerlo. La vida cristiana se trata de gratitud, se trata de gozo, de sometimiento a aquel que te salvó. No de quejas. No se trata de quejas, ni de lamentos, ni de protestas, porque queremos que las cosas se hagan a mi manera. Ellos tienen que ver en nosotros el cristianismo. Porque si nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra, ellos lo que están aprendiendo es a ser hipócritas. Y la hipocresía se pasará de generación a generación. Y cuando Dios venga, ¿tendrá alguien a quien levantar? ¿Tendrá alguien a quien levantar si seguimos transmitiendo que la hipocresía es lo mejor? ¿Que ese es el estilo de vida del creyente? ¿Habrá alguien a quien Dios levante cuando vuelva? ¿A quien se lleve? Una de las definiciones de instruir, que dice instruye al niño en su camino, es entrenar. Cuando instruimos a nuestros niños, estamos haciendo lo que hacen los entrenadores. Por ejemplo, los entrenadores de baloncesto. El entrenador le enseña al jugador todo lo que sabe. Y esto requiere tiempo, requiere esfuerzo y también requiere mucha disciplina tanto de parte del entrenador como de parte del jugador. Tanto el entrenador como el jugador tienen que ser personas constantes. Pero el entrenador es quien tiene que dar la milla extra porque en muchas ocasiones, como el jugador no le va a salir todo perfectamente, ese jugador se va a frustrar y va a decir, ya no puedo más. ¿Verdad, pastor? Con la canción. Y en esos momentos el entrenador debe ser lo suficientemente sabio como para corregir al jugador, pero también para animarlo y para encaminarlo de nuevo por donde tiene que ir. El día del juego, el entrenador no va a estar jugando. El entrenador está en la esquinita de la cancha, ¿verdad? Y los jugadores están allí. Pero ¿qué pasa? Cada vez que el jugador tiene una duda, ¿qué va a hacer? Ir donde el entrenador, ¿verdad? Pero el entrenador no juega. El entrenador mira de lejos. Pero llegará un día que el entrenador no esté. Y el conocimiento que tiene el jugador se le quedará
cambie de equipo o el entrenador se muera. Pasen muchas cosas. El jugador se quedará con todo eso que aprendió de su entrenador y lo tendrá en su mente para siempre. Y nosotros como padres hacemos lo mismo, y nosotros como iglesia hacemos lo mismo. Entrenamos a nuestros hijos y les enseñamos todo lo que sabemos, pero un día ellos irán a jugar solos. Qué bueno sería que pudiéramos confiar en que eso que aprendieron de nosotros es lo mismo que harán cuando estén solos. Amén. Es bueno si con lo que le enseñamos a nuestros hijos, pues bueno, si no, no. ¿Verdad? Ninguno de nosotros puede estar con sus hijos a las 24 horas del día, ni aun cuando son bebés. Es imposible. Usted tiene que dormir aunque sean 5 o 6 horas. Usted no está con él esas 5 o 6 horas, no está despierto, ¿verdad? Entonces tenemos que darle un buen entrenamiento para esto mismo, para cuando ellos estén sin nosotros. Y no me refiero tan solo a enseñarles valores morales, eso está bien chévere. Pero también hay que enseñarles el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Nuestros hijos librarán batallas, las mismas batallas que nosotros libramos, las van a librar ellos también. Son batallas que pueden llamarse tentaciones, pueden llamarse conflictos matrimoniales, escasez económica, diferentes tipos de batallas. Y usted sabe de lo que estoy hablando, porque cada uno de nosotros día a día libra batallas. Y es bueno preparar a nuestros niños para que cuando Dios les toque, no las tenga que pasar como la pasamos nosotros cuando vivíamos sin Cristo. Es bueno que sepan que tengan a Cristo en su corazón para que cuando les llegue ese momento, tengan a dónde correr. Para todas estas batallas existen muchos caminos, muchas salidas, algunas más rápidas que otras, pero para todos estos conflictos existen muchas opciones. Es nuestro deber enseñarles cuál es la opción correcta. Y para que ellos sepan cuál escoger, tienen que conocerla. Pues si nosotros no les enseñamos cuál es la opción correcta, no la van a saber escoger. En Juan 6, del 5 al 13 dice así: enseguida Jesús vio a una gran multitud que venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, y solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. El protagonista de este relato es obviamente Jesús, porque Jesús siempre es el protagonista de todo, ¿verdad? O debe serlo. Y el evento principal es el haber alimentado a más de 5,000 personas, porque se cuentan 5,000 solamente los hombres, sin contar mujeres ni niños, con 5 panes y 2 peces. Yo creo que muchos de nosotros no se llenarían una sola persona con 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Nos quedaremos medio hambrientos. Pero había que alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Pero además de todo, de Jesús, que es el protagonista, están los apóstoles y la multitud. Hay un personaje secundario que a veces no se toma en cuenta cuando leemos esto. En esta historia hay un muchachito que en vez de esconder su comida y luego comérsela él solo, porque probablemente él sí quedaría satisfecho, él decidió entregar la comida. Él no se la comió escondida. Yo creo que muchos de nosotros no las comeríamos escondidas pensando, ¿verdad?, que se resuelvan los demás como puedan. Pero el niño no. El niño sabía quién era Jesús. El niño había estado escuchando y estaba pendiente de lo que Jesús hablaba y de lo que Jesús hacía. Él creyó. Amén. Él tuvo fe. Él dijo: no, yo no voy a esconder esta comidita, mejor se la voy a dar a aquel que sí puede hacer algo con ella. Nuestros hijos también tienen talentos y habilidades que vamos descubriendo a medida que ellos crecen. Y debemos permitir que se involucren en actividades donde estos dones y talentos puedan manifestarse. El talento, las habilidades o aquellas cosas que tienen nuestros hijos son buenos
y puede ayudarles a ellos mismos a sobresalir en diferentes momentos de su vida. Pero si esas cosas se ponen en las manos de Dios, en vez de alimentarse a ellos mismos y su ego, estarán alimentando a miles de personas a su alrededor, a todo aquel que los mire. Aleluya. Gloria a Dios. El talento y los dones nos llenan el espíritu, el ego, el orgullo, si los tenemos. Pero aquella persona que está dispuesta a poner esas habilidades y talentos a los pies del Señor se humilla, porque reconoce que nada es de Él, sino que Dios fue el que nos lo dio y para su gloria lo tenemos, no para mi gloria personal. ¿Ves? ¿Usted sabe hablar mucho como yo? ¡Qué bueno! Hable, pero no será nada si no tiene el Espíritu Santo dentro de usted dirigiéndolo a hablar. Esa es una de las cosas que tenemos que reconocer. Cada uno de nosotros tiene dones y tiene talentos. Y está chévere que los tengamos. Dios nos los dio. Es bueno porque todo lo que Dios nos da es bueno. Pero hay que saber cómo usarlo. Yo no me paro aquí para ser la mejor oradora. Yo me paro aquí para transmitir un mensaje del Altísimo que a mí misma me hace temblar. Y así mismo cada uno de nosotros, aquel que es maestro, trabaja enseñando sin orgullo, porque sabe que el don de la enseñanza no fue algo que trabajó, fue algo que le regalaron. Amén. Y aquel que canta bonito, que chévere, los que dirigen la adoración, me alegra, me goza, porque Dios le ha dado la oportunidad de usar ese talento que Él mismo les dio para adorarlo a Él. Pero sin orgullo, porque ¿saben qué? Que el talento y la oportunidad se las dio Dios. Dios fue quien le abrió la puerta. Aquel que limpia, gócese que está limpiando, porque está limpiando el lugar donde los santos se congregan a recibir la palabra de Dios. Y no se crea que el que predica, que el que limpia los baños es peor que, es menos que él. Porque una cosa es tan importante como la otra. Amén. Gloria a Qué Dios. bueno es llegar a un sitio donde hay un baño limpio. Y usted se sienta cómoda al usarlo, ¿verdad? Es bueno. A mí me encanta cuando huele a cloro, me emociona. Hay niños con muchos talentos y hay niños que tienen pocos talentos. Es verdad, eso pasa. No importa la cantidad de talentos que estos tengan, lo que importa es que sepan que en las manos de Dios estos se multiplicarán. Amén. Y serán de bendición a muchos. A través de nuestros niños muchos podrán ser saciados y muchos podrán ser alcanzados para salvación. No menosprecie a los niños. Señor. Simplemente nosotros como padres y como iglesia tenemos la responsabilidad de instruirlos en el Señor para que ellos aprendan a rendir lo que son y lo que tienen a sus pies. Amén. Primero de Samuel 17, 58, obviamente no lo voy a leer, es larguísimo. Pero es la historia de David y Goliat. Esa historia es mundialmente famosa, ¿verdad? Y para hacerle el cuento largo, medio corto, dice, estaba el rey Saúl con su ejército y todos estaban llenos de miedo, mientras que este gigante de más de 3 metros de altura salía cada mañana y noche por 40 días, por el paso de 40 días, para burlarse de ellos. El gigante se paraba y se burlaba del ejército de Dios. Entonces un muchachito, David, lleno de celo por su Dios, se atrevió a enfrentarlo, solo para recibir ciertas cositas. Mira, las acusaciones de sus hermanos, las dudas del rey y las burlas del gigante. Estos reaccionaban así, no por algo que David hubiera hecho, sino porque se burlaban porque él era solo un muchacho. Pero David venía no en su fuerza, David venía en las fuerzas del Dios soberano. En el versículo 45 dice, David les respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. En esas fuerzas es que venía David. Entonces David metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó a Goliat aquí y cayó al piso. Luego David corrió, sacó la espada misma de Goliat de su vaina y le cortó la cabeza. Con la misma arma que el adversario estaba pretendiendo destruirlo a él, él destruyó a su adversario. El maligno siempre viene a nuestros niños jóvenes y nosotros los adultos con palabras que quieren desanimarnos, que quieren destruirnos. Pero usa ese mismo instrumento, la palabra de Dios. No hable palabras de sí mismo. Cuando Jesús reprendió a Satanás, no le habló cualquier cosa. ¿Qué le habló?
Pero para que nuestros hijos puedan aprender y responder a los ataques del maligno, esa palabra de Dios no tan solo puede estar metida en un librito. Esa palabra de Dios tiene que estar aquí. Amén. Para que cuando sea necesario la saquen. Porque a veces podemos llevarnos las Biblias para algunos lados, pero en otros momentos no la tenemos tan accesible. Y lo mejor que podemos hacer es esa palabra aquí. Y en el momento en que usted esté, la puede sacar. En medio de un naufragio, usted está flotando en una tablita. Mi esperanza es el Señor. Y la tiene grabada, pero en ese momento usted no va a tener una Biblia en el medio del agua para poder leerla y buscar la esperanza ahí. La esperanza tiene que estar dentro de su corazón. Porque ahí lo que va a tener es más que la tablita y más nada. Entonces, ¿qué era lo importante en esta historia? ¿Acaso David era un soldado experimentado en la guerra? ¿Tenía muchas guerras vencidas? No. Lo importante es que David supo en qué fuerza se debe pelear. Los demás, incluyendo al ungido del Señor, Saúl, pusieron su mirada en sus propios conocimientos, en sus propias armas, y también estaban mirando demasiado al gigante. David, siendo solamente un muchacho joven, supo en dónde depositar su confianza, en dónde poner su mirada. Él dependió de Dios y ganó. En 1 Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. El apóstol Pablo está exhortando en estos momentos al joven Timoteo para no dejarse subestimar ni menospreciar por nadie. Muchas veces se menosprecia la palabra de Dios porque el instrumento que la está transmitiendo no es el que a mí me gusta. Y créanme, si usted está en medio de un desierto y se está muriendo de sed y viene alguien con agua limpia, a usted no le va a importar si el agua se la trae en una cantimplora, si se la trae en una vasija de barro, en un balde o hasta en una escupidera. Después que esté limpia el agua, usted se la toma porque usted lo que quiere es salvar su vida. Y así mismo la palabra de Dios, no importa en qué se la traigan, si la palabra de Dios es la palabra de Dios sin cambiar, ni añadirle, ni quitarle, la palabra de Dios es una. Y puede ser transmitida tanto por un hombre como por una mujer, un niño y hasta un bebé si puede hablar. Amén. Así que no menospreciemos la palabra por la boca de quien sale. Porque lo que vale no es el instrumento, lo que vale es la palabra. Señor, aleluya. Gloria a Dios. El mensajero no es importante. El que se para aquí sabe que él no es importante, simplemente es un micrófono. El que se para de la palabra no importa. Lo que importa es la palabra. Cuando usted ve un libro, a usted le gusta mucho, ¿verdad? Si tiene dibujitos al frente. Pero eso no es lo que hace bueno el libro. Lo que hace bueno el libro es lo que está adentro. Porque puede tener el dibujo más impresionante en la portada y ser una porquería adentro. ¿Verdad? Pero la portada no hace el libro. El hábito no hace al monje. ¿Y usted se acuerda de la entrada a Jerusalén? Que Jesús iba montado en un burro. El burro no era importante. Quien era importante era Jesús, el que iba encima. ¿Verdad? Un día no muy lejano, estos niños y jóvenes serán los que ministren. Y yo espero que sea ya este año. Los que prediquen, los que dirijan la alabanza. Y nosotros los mayores tenemos que estar gozosos por ello. Y también tenemos que estar dispuestos a aprender. Porque de nuestros niños nosotros tenemos mucho que aprender. Amén. Mucho. Amén. Y aquí, los niños y jóvenes que están en esta mañana, tengo una palabrita. Tú eres especial. Tú fuiste creado con propósito. Tú tienes una misión en esta vida. Ríndete ante tu Señor. Hónrale cada día de tu vida. Obedécele en todo lo que te mande y tu corazón rebosará de gozo. En Eclesiastés 12, 11 del 9 al 10, y termino con esto. Dice: gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan de nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano. Pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene sentido. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable.
Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastren los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Vamos a acordarnos del Señor, los niños y adolescentes y jóvenes y todos aquellos que todavía nos queda un poco de juventud, acordarnos del Señor diariamente, porque un día nos iremos de aquí. Gloria a Dios. ¿Te dejo? Sí. Ora por favor por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Soberano Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Te bendigo, Dios. Te reconozco, te adoro, Señor Jesús. Mi alma se alegra en ti, oh Dios, de mi salvación y de mi vida. Tú eres bueno, Señor. Y tus palabras, Señor, alegran mi corazón. Amén. Y llenan mi existencia, Señor, de gran gozo. Tú diste gozo a mi corazón mayor que la de los impíos, cuando están llenos de riquezas y de vino. Tú eres el Dios de nuestra vida. Gloria a Jesús. Tus aguas son refrescantes para el alma que sabe apreciar la verdad de Dios. Gracias, Señor. Te ruego que tú selles tus palabras en cada corazón que sabe oír. Como dices tú, ten cuidado como oís. O como dice en esta otra parte, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, enséñanos a humillar nuestro corazón delante de ti, a temblar ante ti, a conocerte y a entenderte. Sella tus palabras y átalas en el cuello de estos niños, de estos jóvenes y de nosotros, Señor. Que tus palabras, Señor, caigan en terreno fértil y produzcan el fruto de justicia abundante. Que nuestro corazón se desviva por ti, oh Dios, porque nuestras almas te anhelan. Estamos sedientos y deseosos de experimentarte diariamente, de conocerte y de caminar contigo, oh Dios, Dios de nuestras vidas. Por lo cual te alabamos, oh Señor, y bendecimos tu nombre, oh Dios, Rey y Señor. Toca cada vida aquí. Sí, mi Dios. Muévete, Espíritu de Dios. Señora, reposar tu nombre poderoso sobre tu pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, a reposar tu nombre sobre tu pueblo.
Oh Dios, y cúbrenos con tu favor. Amén. A ti sea la alabanza por siempre, oh Dios, Rey de nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora le voy a pedir a los